Hoy nos sumergiremos en una historia que ha sacudido a toda Italia. Un caso envuelto en misterio, tensiones familiares y un enigma que ha dejado perplejos a los medios. Esta no es solo una historia de crimen, es un relato que nos lleva al corazón del sur de este país. Una pequeña comunidad donde los secretos pueden ocultarse detrás de sonrisas y palabras amables. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo el caso de Sara Scazzi. Todo comienza en un pequeño pueblo de la región de Puglia al sur de Italia. Aquí las tradiciones y las relaciones familiares son fundamentales. En el centro de este caso nos encontramos a dos primas, cuya relación parecía ser ejemplar, siempre ayudándose mutuamente. Pero como suele pasar en las tragedias más oscuras, las apariencias pueden engañar. Sara Scazzi era una adolescente de 15 años como muchas otras. Vivía con su madre Concetta Serrano en Avetrana, Italia. Su padre, ya como un hombre con un pasado oscuro, se había quedado en Milán trabajando junto a uno de sus otros hijos. Concetta estaba lidiando con la mudanza y también cuidando a sus padres que se encontraban enfermos. Por ende se dio cuenta de que no podría hacerse cargo adecuadamente de su hija Sara. Entonces tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. La mujer dejó a Sara bajo el cuidado de su hermana mayor Cosima Miseri, quien sería la tía de Sara. Cosima y su esposo Michel Miseri recibieron a Sara con los brazos abiertos. Junto a sus dos hijas, Sabrina y Valentina, la pequeña Sara encontró en esa casa lo que parecía ser un nuevo hogar. Sara, una niña conocida por ser tímida y reservada, empezó a ver a su tía Cosima casi como una segunda madre. Tanto así que llegó a decirles a uno de sus compañeros de clase que quería ser adoptada por su tía y su tío. A pesar de tener este nuevo cariño por parte de su familia extendida, Sara sufría en la escuela, pues sus compañeros solían acosarla, le hacían bullying diciéndole que era demasiado pálida y además se burlaban de su delgadez. Esto llevó a Sara a convertirse con el tiempo en una adolescente mucho más introvertida. Siguió sin tener muchos amigos y constantemente era este objeto de burla por parte de sus compañeros. Por su parte, su tía Cosima y sus primas siempre trataban de hacerla sentir a Sara especial. Cada año le organizaban una fiesta de cumpleaños, lo cual era muy especial para ella, ya que su madre, debido a diferentes creencias religiosas que tenía, no permitía que ella lo celebrara. Con el tiempo, Sara desarrolló un profundo lazo con sus primas, en especial con Sabrina, de 21 años. Quien era una persona súper extrovertida y era dueña de su propio salón de belleza. Sabrina, al igual que Sara, había pasado por una adolescencia complicada, marcada por burlas sobre su apariencia física. Fue este dolor justamente el que la llevó a elegir su carrera como esteticista, pues encontró en ella una forma de mejorar su imagen y ganar más confianza en sí misma. Sabrina, por haber sufrido bullying por su apariencia física durante la adolescencia, veía a Sara como una especie de reflejo de su propia juventud. Entonces, Sabrina siempre solía cuidarla, le compraba ropa y la ayudaba a mejorar su imagen, con el objetivo de fortalecer su confianza. Sara, tímida y reservada, encontraba en Sabrina la hermana mayor que nunca había tenido. Sara, como les conté, no tenía muchos amigos, solamente tenía una única amiga, que se llamaba Francesca, y algún que otro contacto en las redes sociales. Era ahí justamente en el mundo virtual en donde Sara solía buscar el amor, cariño y la atención que tanto necesitaba. Sabrina, por su parte, estaba obsesionada con un joven de su localidad llamado Ivano Russo, de 27 años, que, según muchos, tenía un atractivo irresistible. Ivano era conocido por sus coqueteos y por su capacidad de atraer fácilmente a las mujeres. Sabrina estaba profundamente enamorada de él y en el verano del año 2010 decidió confesarle sus sentimientos. Ivano desde el principio fue súper honesto con ella. Le dijo que no buscaba una relación seria, sino más bien algo casual. Sabrina claramente quería algo serio con él, entonces ella, como cegada por sus sentimientos, pensó que quizás con el tiempo Ivano iba a cambiar de opinión e iba a querer algo más serio con ella. Así que más que nada los dos se siguieron hablando, pero sin que aún pasara nada entre ellos dos. Ivano durante todo ese tiempo simplemente le insistía a Sabrina en que quería tener intimidad con ella. Hasta que un día de verano Sabrina finalmente cedió a los pedidos de su enamorado. Entonces los dos se encontraron en un lugar apartado y tuvieron un momento íntimo, ¿no? Ustedes ya saben a qué me refiero.
No obstante, en medio del acto, Ivano le volvió a aclarar a Sabrina: tú y yo solo somos amigos, dejándole en claro básicamente que si se seguían viendo iba a ser así, algo casual, nada serio. Y por más de que Sabrina ya sabía eso, esas palabras de Ivano la hirieron profundamente. A todo esto, lo que Sabrina no sabía era que Sara también conocía a Ivano y estaba de igual manera desarrollando sentimientos hacia él. Aunque Sara era mucho más joven, sentía una profunda atracción por Ivano, y con el tiempo los dos comenzaron a intercambiar mensajes de texto regularmente. A diferencia de los mensajes de texto entre Sabrina e Ivano, que eran más directos y superficiales, digamos, no directo a tener encuentros íntimos y nada más, los mensajes entre Ivano y Sara eran amistosos e inocentes. Y así de a poco Sara comenzó a desarrollar una especie de obsesión silenciosa hacia él. En su diario personal, Sara escribió sobre sus confusos sentimientos, describiendo a Ivano como alguien que siempre era amable y cariñoso con ella. Claudio, el hermano de Sara, había notado esta creciente cercanía entre su hermana e Ivano. Y aunque no había visto nada inapropiado, sentía que la relación entre ambos estaba siendo ya demasiado cercana, teniendo en cuenta la diferencia de edad entre Ivano y Sara. Así que una noche Claudio decidió confrontar a Ivano. Sin rodeos le pidió que se alejara de su hermana, advirtiéndole que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Por su parte, Sabrina seguía dolida por los rechazos de Ivano. Y además seguía notando que él y Sara pasaban cada vez más tiempo juntos. Y aunque Sara mantenía sus sentimientos en secreto, sus acciones hablaban por sí mismas. Digamos, empezó a ser bastante obvio que ella sentía algo por él. Mientras que Ivano, por su parte, no se daba cuenta del caos emocional que estaba sembrando entre las dos primas. Claramente, la historia de este triángulo entre Ivano, Sabrina y Sara no iba a terminar para nada bien. Todo alcanzó un punto crítico el día 25 de agosto. Sara, al parecer, empezó a contarle a diferentes personas que Ivano y Sabrina habían estado juntos. Esto dio lugar a que muchas personas empezaran a hablar diferentes chismes y calumnias. Cuando todo esto llegó a oídos de Ivano, él se enojó bastante y decidió cortar todo vínculo con Sabrina. O sea, si bien, como les comenté, no tenían nada serio, solían tener como estos encuentros casuales. Pero Ivano le dijo: mira, ya no quiero verte más para más nada. Esa misma noche, Sara, Sabrina y una amiga llamada María Ángela salieron juntas a un pub. Allí, Sabrina y Sara tuvieron una acalorada discusión por Ivano y por todo lo que había pasado. Aunque hay varias versiones sobre lo que hablaron específicamente esa noche y no se tiene muy bien en claro qué fue, lo que sí se sabe con exactitud es que el enojo de Sabrina hacia Sara esa noche creció enormemente. También se sabe que justamente esa misma noche Sara escribió en su diario íntimo que sentía bastantes celos hacia Sabrina y que deseaba tener un novio como Iván. Al día siguiente, el 26 de agosto, todo parecía normal. Sara fue al salón de estética de Sabrina como de costumbre. Esa mañana, Sabrina se encontraba ocupada con una clienta, entonces le pidió a Sara que fuera a comprarle una crema para manos. Sara aceptó y fue a hacer el encargo, como siempre solía hacerlo. Después de comprar y entregarle la crema a su prima, Sara volvió a su casa para almorzar con su familia. Más tarde, a las 14:24, Sabrina le envió un mensaje a Sara diciéndole que se preparara porque irían a la playa. Ese mensaje fue recibido por parte de Sara. Hasta ese momento todo parecía normal. Unos minutos después, a las 14:30, según su madre, Sara salió de su casa con la intención de encontrarse con Sabrina e ir juntas a la playa. Pero ese fue justamente el último momento en el que alguien la vio con vida, pues Sara nunca llegó a reunirse con su prima. Sabrina, tras notar que su prima no llegaba, empezó a llamar a Sara una y otra vez sin obtener respuesta. Su amiga María Ángela pasó por todo el camino que Sara debería haber seguido y no logró encontrarla por ninguna parte del trayecto. Fue entonces cuando Sabrina empezó a temer lo peor. Comenzó a creer que habían secuestrado a su prima Sara. Alrededor de las 4 de la tarde, la madre de Sara decidió acudir a la gendarmería local para reportar su desaparición. Desde ese momento, la investigación comenzó. La comunidad de Avetrana se movilizó rápidamente ante la desaparición de Sara. Familiares, amigos y vecinos comenzaron a buscarla en cada rincón del pueblo. Por su parte, los carabineros empezaron a indagar en la vida de Sara.
Lo que escribía en su diario y las diferentes conversaciones que ella mantenía con sus amigos virtuales revelaron dos posibles teorías sobre lo que le podría haber pasado. Por un lado, Sarah había expresado ciertos deseos de huir, para así obtener algo de fama y atraer la atención de su madre. Pero por otro lado, los investigadores consideraron que quizás Sarah había interactuado o intercambiado mensajes con alguien peligroso por internet. Su familia creía más que nada en esta segunda teoría. Para ellos, Sarah no se había escapado, sino que más bien podría haber sido secuestrada. Intentaron, para avanzar un poco con la investigación, rastrear el teléfono, el celular de Sarah, pero lamentablemente este se encontraba apagado y nadie sabía en dónde podía llegar a estar. Cuando este caso salió en los medios, dado el conocimiento que se tenía de que Sarah hablaba con diferentes hombres y personas mayores por internet, ella comenzó a ser retratada justamente en los medios de comunicación como una adolescente inquieta, que solía tener citas con chicos mayores a menudo y que era capaz de tranquilamente tramar toda su desaparición para hacerse famosa, y así poder escapar de ese pequeño pueblo en donde solía aburrirse. Por su lado, su familia, su madre, sus primas y demás, incluso también Sabrina, intentaron hacer todo lo posible por limpiar la imagen de Sarah y apoyar todo lo posible la teoría de que ella había sido secuestrada. Pasó un mes y aún no se sabía nada de Sarah, hasta que el día 29 de septiembre un descubrimiento inquietante puso en jaque a todos. Michele Miseri, el padre de Sabrina y tío de Sarah, contactó a los carabineros para informar que había encontrado el teléfono celular de su sobrina desaparecida en un campo cercano. Según Michele, él había ido a ese lugar para recuperar unas herramientas olvidadas y entre unas hojas quemadas había hallado el celular parcialmente carbonizado. Este hallazgo generó bastantes dudas porque todo el mundo se preguntaba ¿cómo llegó el celular de Sarah allí a un lugar ahí en medio del campo? Este extraño descubrimiento llevó a los investigadores a enfocarse en los familiares de Sarah, sobre todo en Michele, porque qué casualidad que justo de la nada, haciendo otras cosas, se encontró el celular perdido de su sobrina. La policía se empezó a preguntar si quizás él podría estar ocultando algo. Quizás la respuesta sobre lo que le había pasado a Sarah estaba dentro de su propia familia. A medida que iban pasando los días, la desaparición de Sarah se convertía en un tema candente en los medios de comunicación. Sabrina, por su lado, quien desde el primer momento se mostró activa en las búsquedas, organizó marchas y distribuyó folletos por toda la ciudad. Sin embargo, su comportamiento frente a las cámaras levantó sospechas, pues a medida que los periodistas se interesaban en el caso y le hacían preguntas, la actitud de Sabrina comenzó a parecer fuera de lugar. Empezó a actuar como extraña, como si estuviera nerviosa, de forma errática, todo bastante extraño. El día 5 de octubre los investigadores interceptaron una conversación extraña de Michele Miseri. Durante esa conversación, mientras él conducía por un área rural, se le escuchó hablar sobre que tenía que denunciar algo. Tras esto, al día siguiente, Michele fue interrogado por la policía una vez más. Fue entonces cuando finalmente decidió confesar todo. Dijo que el día 26 de agosto, el día en el cual Sarah desapareció, ella había ido a visitarlo al garage de su casa, y en un ataque de ira, él la estranguló con una cuerda. Él planteó toda la situación como si hubiera sido un accidente, por haber tenido una especie de arrebato de furia que lo llevó a cometer el crimen. Después de quitarle la vida, Michele ocultó el cuerpo de Sarah en el maletero de su auto. Lo llevó hasta un pozo de agua fuera de la ciudad y allí lo ocultó bajo unos escombros. Tras escuchar esta confesión, los investigadores se dirigieron a ese lugar, a donde Michele, según él, había ocultado el cuerpo de Sarah. Y así fue como efectivamente en un pozo abandonado encontraron el cuerpo de la joven en un estado avanzado de descomposición. Los habitantes de la zona quedaron totalmente horrorizados por el descubrimiento. Para muchos era casi imposible creer que un hombre tan querido por la comunidad como lo era Michele fuera capaz de cometer un acto tan atroz. Como les comenté, los medios de comunicación hablaban todo el tiempo sobre este caso. Y en cuanto se enteraron los periodistas de que habían encontrado el cuerpo de Sarah, empezaron a salir noticias de inmediato y por todos lados. Todos se peleaban por tener la primicia, así que imagínense que en cuanto supieron lo que había sucedido, lo empezaron a hablar en la televisión. Fue tan rápido todo esto que ni siquiera les dieron tiempo a los investigadores de comunicarles a los familiares de Sarah sobre el espantoso hallazgo.
Y fue así como su propia madre se terminó enterando en vivo, mientras le hacían una entrevista para un programa de televisión, que habían encontrado el cuerpo sin vida de su hija. Imagínense lo que debe haber sido para esa madre enterarse de esa noticia de esta manera. Y la mujer no solo se enteró de esa espantosa forma de eso, sino también de que Michele había confesado que él era el asesino. O sea, ustedes imagínense que los medios de comunicación supieron antes que la propia madre de Sara toda esta información. No solamente que habían encontrado el cuerpo, sino también que Michele había confesado todo el crimen. Cuando le realizaron la autopsia al cuerpo de Sara, se determinó que la joven había fallecido efectivamente por estrangulamiento, a través de una estructura en forma de cinta como una especie de cinturón. En el cuerpo de la joven no se encontraron signos de lucha, ni signos vinculados al intento de aflojar el cinturón que llevaba alrededor de su cuello. Y esto era extraño porque cuando una persona está siendo sometida a ese tipo de violencia, por instinto uno tiende como a querer separar el cinturón o lo que sea del cuello, claramente. Pero Sara no lo había hecho. Entonces esto dejaba bastante en claro que no había actuado una sola persona. Como mínimo debieron actuar 2 personas en el espantoso acto. Una persona sería quien le habría colocado el cinturón en el cuello a Sara y la otra habría inhibido cualquier intento de ella de defenderse. Entonces todo indicaba que Michele no había actuado solo, y es más, que tampoco había confesado toda la verdad, porque él en ningún momento mencionó a una segunda persona. Por ende, este caso aún estaba lejos de ser resuelto. El cuerpo de Sara fue posteriormente enterrado el día 9 de octubre en el cementerio municipal de Avetrana, junto a su abuela materna. Tras el funeral y el entierro, los detectives siguieron investigando. Tenían que desentrañar el misterio no solo de quién era esta segunda persona, sino también los motivos detrás de este crimen. Pues a los investigadores no les cerraba para nada esta idea del acto de furia repentino que supuestamente había tenido Michele y que lo había llevado a cometer el crimen, y mucho menos teniendo en cuenta de que no había actuado él solo. Los detectives creían que había algo mucho más oscuro detrás de todo este caso. Y por si eso no fuera poco, con el tiempo Michele fue como cambiando su versión en los diferentes interrogatorios que le hacían, dejando muchas más dudas en el aire. Por su lado, Cosima, la esposa de Michele, y Sabrina, su hija, que serían la tía y la prima de Sara, quedaron totalmente en shock al enterarse de todo lo que había sucedido. Para ellas era muy difícil imaginar que Michele pudiera cometer un acto tan atroz. Cosima en verdad dudaba muchísimo sobre la culpabilidad de su esposo y siempre trataba de defenderlo, pero con el tiempo se fueron descubriendo más pistas en contra de él. Se determinó que Michele había desarrollado durante el último tiempo una actitud bastante agresiva y distante, algo que, según los investigadores, podría haber influido claramente en la decisión de quitarle la vida a Sara. Pero pronto surgieron sospechas de que quizás esta segunda persona involucrada en el crimen podría haber sido tranquilamente Sabrina. ¿Y cómo llegaron a creer esto? Bueno, básicamente el propio Michele, en una de esas tantas versiones que había empezado a dar, dijo que Sabrina había sido la persona que había sujetado a Sara mientras él la estrangulaba. Estas declaraciones volvieron a sorprender a todos, incluso a la propia Sabrina, quien se defendió y negó totalmente estar implicada en el caso. Pero Michele no se detuvo allí, después volvió a cambiar de versión y dijo que en realidad Sabrina había sido la única que le había quitado la vida a Sara y que él solamente había ayudado a ocultar el cuerpo. Todas estas diferentes confesiones de Michele y demás sembraban cada vez más dudas en toda esta historia, y hacía que en verdad todas las cosas se volvieran cada vez más confusas. Al día siguiente, por sospechas, Sabrina fue arrestada y llevada a un interrogatorio. Durante el mismo, tras ciertas preguntas que se le fueron haciendo a Sabrina, los investigadores fueron descubriendo un poco la verdad, y así se enteraron de que Sabrina, al parecer, le tenía muchos celos a Sara por justamente todas estas atenciones y tratos que ella recibía por parte de Ivano Russo. Por su lado, Michele continuó cambiando sus versiones sobre lo que había pasado, acusando y después exonerando a su hija Sabrina. Durante el mes de noviembre, Michele ofreció una versión aún más extraña de los hechos. Aseguró que Sabrina y Sara estaban jugando en la casa el día del crimen. Según su relato, Sabrina montaba a Sara como si fuera un caballo e iba como tirando de una cuerda que estaba alrededor de su cuello.
fue por culpa de este juego que hubo un accidente que finalizó con la muerte de Sara. Algo bastante extraño, una explicación muy rara y que para muchos claramente resultó inverosímil. O sea, de por sí ya es extraño que dos chicas, una de 15 años y otra de 21, estén jugando a esos juegos. Pero también es muy poco creíble que entre todo eso haya habido un accidente de ese tipo. Era una versión bastante extraña. Las versiones contradictorias de Michele continuaron. Luego, desde la cárcel, comenzó a enviar diferentes cartas al tribunal y a su hija Sabrina, retractándose de sus declaraciones que la inculpaban y explicando que él más que nada había intentado manipular a los investigadores para involucrar a su hija. Michele dijo que le dijeron que si él acusaba a su hija, los dos iban a recibir una sentencia leve y podrían salir en libertad pronto. Y que era por todo eso que él la había acusado desde un principio, pero que no era verdad que ella estuviera involucrada. Pero después, Ana y Vanessa, unas vecinas cercanas, hicieron algunas declaraciones sorprendentes. Ana recordó que el día de la desaparición había notado a Sara bastante triste, mientras que Sabrina parecía estar inquieta y nerviosa. Estas observaciones claramente no pasaron desapercibidas para los investigadores, quienes comenzaron como a conectar todos los puntos. Pero después, María Ángela, la amiga justamente de Sabrina y Sara, también declaró y contó que Sabrina la noche anterior a la desaparición de Sara, que fue cuando las tres fueron al pub, las dos primas discutieron fuertemente por todo lo que había sucedido con Ivano. Pero la revelación más importante llegó de la mano de un testigo nuevo, un joven llamado Giovanni que era florista. Él contó que el día de los hechos, el día en el cual Sara desapareció, vio a Sabrina y también a Cosima, es decir, la madre de Sabrina, agarrar a Sara y obligarla a subir a un auto. Este testimonio fue súper importante porque no solamente terminaba como de involucrar a Sabrina en los hechos, sino que también develaba que Cosima quizás de igual manera había participado en el crimen, algo que hasta ese momento no se había ni siquiera sospechado. No obstante, con el pasar de los días, este hombre, el florista, empezó a retractarse de lo que había dicho. Comentó que no estaba muy seguro de haber visto efectivamente, diciendo que no sabía si lo había visto en verdad a eso o si lo había soñado. A pesar de ello, el día 26 de mayo del año siguiente, es decir, el 2011, Cosima Serrano, la madre de Sabrina, también fue detenida y acusada de complicidad en el asesinato. Tras analizar su teléfono celular, se descubrió que la mujer había realizado una llamada al día de los hechos desde el garage de la casa, es decir, el lugar donde supuestamente había fallecido Sara. Esto contradijo totalmente a ciertas declaraciones que había hecho Cosima con anterioridad, porque ella había comentado que no había estado en el garage esa tarde. Entonces, a medida que toda la verdad se desenterraba, se hacían visibles también los oscuros secretos que envolvían a la familia Miseri. Finalmente se elaboró la teoría de que el día 26 de agosto, Sara fue forzada por parte de Sabrina y de Cosima a entrar un auto. Luego fue llevada hasta el garage en donde le quitaron la vida. Posteriormente, Michele habría sido quien efectivamente se habría encargado de deshacerse del cuerpo de Sara. El juicio se inició ante el Tribunal de lo Penal de Taranto el día 10 de enero del año 2012, es decir, casi 2 años después. Sabrina Miseri fue acusada de homicidio voluntario, su madre Cosima de complicidad y su padre Michele terminó siendo acusado por ocultar un cadáver. El fiscal parecía tener bastante en claro que habían sido los celos que Sabrina tenía hacia Sara por el vínculo que ella tenía con Ivano, lo que le habrían llevado a decidir cometer el crimen. El día 20 de abril del año 2013 llegaron finalmente las sentencias. Sabrina y Cosima fueron condenadas a cadena perpetua por secuestro, homicidio y ocultación de un cadáver. Michele, por su lado, fue sentenciado a 8 años de prisión por ocultamiento del cuerpo. Ahora, en un giro totalmente inesperado, Giovanni, ¿se acuerdan el florista? Que había contado que había visto justamente a Sabrina y a Cosima forzando a Sara a entrar a un auto, fue condenado a 2 años de prisión por haber brindado quizás una falsa declaración. Esto puede parecer extraño, pero en parte es entendible porque Giovanni, no se sabe por qué, de un día para el otro, como les comenté, quiso hacer creer que todo lo que le había declarado había sido posiblemente un sueño o una imaginación, complicando y obstruyendo claramente la investigación. Los familiares de Cosima siempre se mantuvieron creyendo que ella era inocente. A pesar de todas las pruebas y declaraciones en su contra, sus seres queridos la visitan en prisión constantemente y esperan que sea liberada pronto. De Sabrina se sabe que comparte celda justamente con su madre Cosima.
y que durante la pandemia en el año 2020 las dos trabajaron cosiendo máscaras sanitarias de emergencia. El día 11 de febrero de este año 2024, Michael Mizeri salió de prisión, ya quedó libre. Lo hizo un año más o menos antes de lo que debía haber sido, porque después de varios buenos comportamientos y arreglos terminó recibiendo una reducción de su condena. La historia de Sara Mizeri es sin duda una de las más impactantes en la historia judicial italiana. Hoy en día casi todos en el área la recuerdan, manteniendo viva su historia y evitando que la misma quede en el olvido. Este caso se hizo también muy popular en Italia porque quedó muy marcado los comportamientos que tuvieron, quizás poco éticos, que tuvieron los medios de comunicación, porque por sacar, como les digo, primicias, noticias nuevas y demás, a veces hasta se inventaban cosas. Inventaban ciertas relaciones que había entre los familiares de Sara, romances inexistentes, dramas y demás que no eran verdad, claramente. Y como les digo, creo que lo peor que hicieron fue haber sacado la noticia de que se había encontrado el cuerpo de Sara sin que ni siquiera su propia madre lo supiera. Y de hecho no es la primera vez que pasa, ya hubo casos en otras partes del mundo en donde los familiares mismos se terminaban enterando de diferentes avances en los casos por los medios de comunicación. O sea, es lo que muchas veces suele pasar cuando un caso se vuelve tan viral. Imaginen un hombre que anhelaba la fama a cualquier precio. Un hombre que para eso convertía su vida familiar en un espectáculo, exponiendo que llevaba una vida poligámica y que dependía siempre de las ayudas sociales para sobrevivir. Imagínense un hombre tan egocéntrico que no dudó en utilizar a sus propios hijos como peones en un juego retorcido de manipulación y control. Este es el caso de Mick Philpott, una historia que nos lleva a los rincones más oscuros del alma humana, donde la ambición y la maldad se entrelazan en un nudo mortal. En el año 2012, la ciudad de Derby, en Inglaterra, fue testigo de una tragedia que conmocionó al mundo. La casa de la familia Philpott sufrió un incendio devastador. Mick Philpott se mostró ante las cámaras llorando desconsolado de dolor por lo que estaba pasando. Pero mientras las llamas consumían todo a su paso, un secreto siniestro se escondía entre aquellas cenizas. En una tranquila ciudad llamada Derby, en el corazón de Inglaterra, se encontraba una casa en el número 18 de Victory Road. Parecía ser una casa normal, pero dentro se escondía una historia llena de secretos y tragedias. Ahí vivía Mick Philpott, un hombre que a muchos les parecía extraño. Mick tenía 17 hijos con diferentes mujeres. A él le encantaba presumir a su familia numerosa y de cómo el gobierno lo ayudaba a mantenerla. Él solía aparecer en diferentes programas de televisión hablando de su vida poco común. Para ese momento tenía una esposa llamada Mairead y aparte una amante. Ambas vivían bajo el mismo techo junto con los niños. Mairead era una joven irlandesa que conoció a Mick cuando era una madre soltera buscando una vida mejor. Lisa, por su parte, era una huérfana que se unió a ellos con la esperanza de tener un hogar más grande. Mick, con su fuerte personalidad, las controlaba a ambas. Él tenía un pasado bastante oscuro porque había sido condenado en una ocasión por intentar matar a una exnovia. Aquella casa en Victory Road era un lugar bastante caótico, con muchos niños, constantes peleas y una extraña dinámica familiar. Mick era quien decidía todo y las mujeres obedecían. Pero en febrero del año 2012, Lisa se dio cuenta de que ya no podía más. Cansada de los controles por parte de Mick, se fue de la casa llevándose con ella a 5 hijos que había tenido con él. Es decir, de los 17, 5 eran de ella. Escapándose de esta manera, Lisa había desafiado el control que Mick ejercía sobre ella. Esto lo enfureció totalmente y se obsesionó por intentar recuperarla tanto a ella como a los niños. Mick era un hombre acostumbrado a siempre salirse con la suya, a manipular personas y circunstancias para obtener siempre lo que deseaba. Él no estaba dispuesto para nada a perder a Lisa, ni a los niños, ni tampoco a todos los beneficios sociales que recibía por tener a esos 5 niños. En su mente retorcida comenzó a gestar un plan maquiavélico para recuperarlos y de paso conseguir una casa más grande por parte del gobierno.
Mick quería aparecer como un héroe, que era una víctima inocente de una mujer vengativa, y para eso necesitaba una tragedia que conmoviera a la opinión pública. En la madrugada del 11 de mayo de 2012, una espesa nube de humo negro se elevaba sobre Victory Road. Las llamas devoraban el número 18, la casa de Mick Philpott, aquel hombre que todos conocían por su numerosa familia y sus apariciones en televisión. Los vecinos, despertados por el ruido y el calor del incendio, se agolpaban en la calle, observando con horror cómo el fuego se extendía sin control. Entre la multitud, Mick Philpott, con el rostro ennegrecido por el humo y la ropa desgarrada, gritaba desesperado junto a su esposa, pues sus 6 hijos estaban atrapados en el interior de la casa en llamas. Los bomberos comenzaron a luchar con valentía contra el fuego, pero la intensidad de las llamas les impedía acceder al piso superior, en donde justamente dormían los niños. Mick intentó escalar una escalera para llegar a la ventana de la habitación, pero el humo negro y el calor lo obligaban a retroceder. La gente intentaba sujetarlo y contenerlo, mientras él gritaba los nombres de sus hijos entre sollozos. La escena era desgarradora. Un padre desesperado, impotente ante una tragedia que se estaba desarrollando frente a sus ojos. Todos los vecinos, conmovidos por el dolor de Mick, lo abrazaban y le susurraban palabras de consuelo. Nadie podía ni siquiera imaginar lo que se escondía detrás de ese incendio. Los bomberos, con el corazón en la garganta, lograron finalmente abrirse paso entre las llamas y acceder al piso superior de la casa, donde estaba la habitación de los niños. Uno a uno fueron sacando a los pequeños. Todos los cuerpos estaban inertes. Ninguno de ellos se movía. Todos los presentes en ese momento observaban cómo iban saliendo los niños de la casa de esa forma, envueltos en mantas y sin moverse. Una profunda tristeza se apoderó de todos. Mayred, la esposa de Mick y madre de varios de esos niños, se encontraba junto a él abrazándolo en busca de consuelo. Su rostro reflejaba una mezcla de dolor, shock e incredulidad. Algunos vecinos se acercaban a ella para abrazarla y ofrecerle palabras de aliento, mientras que otros, con lágrimas en los ojos, simplemente observaban la escena con mucha impotencia. Los servicios de emergencia trasladaron a todos los niños al hospital, con la esperanza de que al menos uno pudiera salvarse. Mick y Mayred, acompañados por algunos vecinos, los siguieron en una ambulancia, aferrándose también a la última chispita de esperanza. En ese momento, la imagen de Mick, con el rostro surcado por las lágrimas, abrazando a su esposa mientras se dirigía al hospital, conmovió a toda la nación. Parecía ser un padre destrozado por la posible pérdida de sus hijos, una víctima inocente de un cruel destino. Nadie se habría ni atrevido a cuestionar su dolor, ni a sospechar que detrás de esa tragedia se escondía una verdad mucho más oscura. En el hospital se confirmó que el incendio había cobrado la vida de casi todos los hijos de Mick. Solo uno de ellos, un pequeño de 13 años, había logrado sobrevivir, pero estaba en un estado muy crítico, pues su cuerpo había sufrido graves daños por la inhalación de humo. Los médicos trabajaron sin descanso para intentar salvarle la vida, pero lamentablemente el niño falleció en el hospital 2 días después. Todos los hijos de Mick que se encontraban en la casa ese día fallecieron. Recordemos que no eran la totalidad de ellos, porque algunos se habían ido antes con Lisa y otros estaban en otros lugares. Así que en total 6 niños perdieron la vida aquella noche del incendio. Las autopsias después develaron que la causa de muerte de todos había sido inhalación de humo. Mick y Mayred, con el rostro totalmente bañado en lágrimas, recibieron esa espantosa noticia de que todos sus hijos habían ya fallecido. Después del incendio que conmocionó a Derby, la comunidad se volcó en apoyar a Mick y a Mayred. Las muestras de cariño y solidaridad inundaron a la pareja, que ahora se enfrentaba a la pérdida de todos sus hijos. Se organizaron recolectas de fondos para ayudarlos con los gastos funerarios y se les ofreció alojamiento en un hotel mientras se recuperaban de todo el shock. Mick y Mayred, devastados por la tragedia, después concedieron una emotiva conferencia de prensa ante los medios de comunicación. Ahí, con lágrimas en los ojos, los dos le agradecieron a la comunidad por el apoyo recibido. La investigación policial más adelante develó que el incendio en la casa no había sido accidental, sino más bien provocado. Alguien había generado ese incendio. Así que las autoridades procedieron a intentar averiguar
quién había sido esa persona, quién había sido el culpable. Lisa, la ex amante de Mick, fue inicialmente considerada sospechosa, ya que, como les conté, se había ido de la casa junto a algunos de los niños semanas antes del incendio. Sin embargo, después de interrogarla, los oficiales no pudieron encontrar nada en ella que la conectara con el caso, así que fue liberada sin cargos unas horas después. Mientras tanto, la imagen de Mick, abatido por el dolor y abrazando a su esposa Mairead, seguía conmoviendo a toda la opinión pública. Sin embargo, la policía comenzó a sospechar ya un poco de él, porque había empezado a tener un comportamiento bastante teatral y exagerado, e incluso parecía como que hasta disfrutaba de cierta atención. Además, las pruebas forenses develaron que el incendio había sido provocado con gasolina, y se encontraron restos de este combustible en la ropa que Mick había utilizado ese día. La policía entonces decidió vigilar muy de cerca a Mick y a su esposa Mairead, así que procedieron a instalar micrófonos secretos en la habitación del hotel en donde se estaban alojando. De esta forma, los micrófonos grabaron conversaciones entre Mick y su esposa, en donde los dos intentaban coordinar versiones para asegurarse de que sus historias coincidieran. Mick, con un tono controlador que para él era habitual, le decía a su esposa que se apegara a su historia. Estas grabaciones claramente parecían demostrar que Mick y Mairead no eran víctimas inocentes en todo esto, sino que más bien podrían ser los provocadores del incendio. Además, en otra grabación se escuchó a Mairead teniendo un encuentro íntimo con un amigo de Mick llamado Paul. Al parecer, Mairead no quería hacerlo, pero fue obligada por Mick. De esta forma se develó no solamente la posible implicación de la pareja en el incendio, en la provocación del incendio, sino también se sacó a la luz una dinámica familiar y un vínculo entre ellos bastante extraño e incluso violento. Estas grabaciones después fueron escuchadas por todo el país. De esta forma se destruyó la imagen que Mick tanto había luchado por construir, esa imagen de un padre sufrido y víctima de un incendio irracional. Después de escuchar esas grabaciones, todo el mundo pasó a creer que él y su esposa en verdad habían producido el incendio que terminó acabando con la vida de todos sus hijos. Pero todo el mundo se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué Mick había decidido hacer algo tan espantoso? Al parecer, Mick Philpott, el patriarca de la familia, quería vengarse de su ex amante Lisa y al mismo tiempo conseguir una casa más grande por parte del gobierno. El plan de Mick era maquiavélico. Incendiaría su propia casa y culparía a Lisa por el incendio. Después él se presentaría como un héroe que había logrado rescatar a sus hijos de entre las llamas. De esta forma no solo conseguiría la custodia total de los niños que Lisa se había llevado en su momento, sino que también presionaría a las autoridades para que le dieran una vivienda mucho más espaciosa. La noche del 11 de mayo del año 2012, Mick puso en marcha su plan. Con la ayuda de su esposa Mairead y también de su amigo Paul, roció gasolina en el pasillo de la casa y la prendió fuego. Las llamas se extendieron rápidamente por la vivienda, atrapando a los 6 niños que dormían en la planta superior. Mick entonces empezó a intentar rescatar a sus propios hijos, pero el fuego se hizo demasiado intenso. A él y a su esposa no les quedó de otra que salir. Claramente eso se había escapado de sus manos, porque no planeaban que el fuego se extendiera tan rápido al punto de que los niños no puedan ser rescatados. Lamentablemente, cuando los bomberos lograron disipar las llamas e ingresar a la casa, ya los daños eran irreversibles. Casi todos los niños habían fallecido. Como les comenté, solo quedó uno con vida, quien terminó perdiéndola después en el hospital. Las reveladoras grabaciones, junto con las pruebas forenses que demostraban que el incendio había sido provocado, sellaron el destino de Mick y de su esposa. La pareja fue arrestada y acusada del homicidio involuntario de todos sus hijos. La noticia del arresto conmocionó al país, quienes habían seguido con atención toda esta historia y que al inicio habían incluso simpatizado con lo que le estaba sucediendo a Mick, creyendo que era una víctima de toda la situación. El juicio comenzó en febrero del año 2013 en el Tribunal de la Corona de Nottingham. La fiscalía presentó un caso sólido basado en las grabaciones, las pruebas forenses y el testimonio de varios testigos, incluida la propia Lisa, quien describió a Mick como un hombre controlador y manipulador. Mick, por su parte, se declaró inocente y dijo que el incendio había sido provocado por alguien que le tenía rencor.
Sin embargo, esta versión no convenció para nada al jurado. Tras un largo proceso judicial, encontraron a Mick, Mairead y Paul culpables de homicidio involuntario. La jueza describió el plan de Mick como una iniciativa increíblemente peligrosa y dijo que la pareja había tenido una despiadada actitud egoísta, que había condenado a sus 6 hijos a una muerte terrorífica. Mick fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 15 años de prisión, y Mairead y Paul recibieron cada uno una condena de 17 años. Esta sentencia fue recibida con cierto alivio por parte de la comunidad de Derby, que finalmente vio cómo se hacía justicia por esos niños. La historia de Mick Philpott, que había comenzado literalmente como una tragedia familiar, terminó siendo un caso horroroso que mostraba una crueldad inimaginable. Por su parte, Mairead fue liberada en el año 2020 tras cumplir la mitad de su condena. Mick hoy en día permanece en prisión, en donde debe seguir por bastantes años más. Este es un caso totalmente espantoso que de verdad uno no se puede ni siquiera llegar a imaginar, ni en los pensamientos más retorcidos, creo yo. Mick, literalmente cegado por el deseo de controlar a su expareja y obtener ventajas del sistema, condenó a sus propios hijos a una muerte espantosa. Chicos, muchos niños fallecieron en ese incendio. Y lo peor de todo es que, ¿verdad? ¿Cómo este sujeto no pensó un poco? O sea, ¿a quién se le ocurre hacer algo así? Díganme. ¿A quién se le ocurre, en verdad? ¿A qué clase de mente retorcidísima se le ocurre idear un plan así? Sí, obviamente, originalmente él no planeaba que sus hijos perdieran la vida, pero... O sea, era un riesgo inmenso. Y encima, después de que pasara esa situación espantosa, el tipo siguió saliendo en televisión, haciéndose la víctima, llorando... O sea, siguió haciendo un show, ¿me explico? Aún siendo consciente de que todos sus hijos habían muerto por culpa de su plan. Hasta este caso de verdad me impactó demasiado porque es una cosa espantosa. De verdad es algo que no se puede creer, como que uno lo lee, lo escucha, lo investiga y no puedes creerlo. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad humana, no? O sea, literalmente la realidad supera totalmente a la ficción. Hoy en día, en verdad, no me cabe la menor duda. Y yo no puedo creer, o sea, en verdad no puedo creer cuando vea la foto de esos niños, cómo... terminaron perdiendo la vida de esa forma, todos juntos, así, o sea, no sé, chicos, no se puede creer esta historia, sinceramente. No sé qué opinan ustedes sobre todo esto. Bueno, no sé igual mucho que hay para opinar, es un horror, simplemente es así. Nada, no sé qué mucho más que decir. Esperemos que estas cosas no vuelvan a pasar porque no se puede creer, el espanto de todo no se puede creer. Bueno, tuve que hacer un corte porque tenía que como que recomponerme, porque de verdad la historia de chicos es muy fuerte. Así que bueno, ahora sí, antes de irme les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal, y ellos son Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, KL, Ana Catalina Po, Pedro MF, Amaya, Maribel Granadeño, Luz Belis Concepción, Winona Waiters, Carolina Echeverría, Laila, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garridos y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias a todos ustedes por apoyar este proyecto. Ahora sí, me despido. En pantalla les van a estar apareciendo mis redes sociales, información sobre mi botón de donaciones de PayPal, videos recomendados, etcétera, etcétera. Muchas gracias por verme, les mando un beso enorme, cuídense mucho y los veo la próxima.